tenemos pautada una interesante entrevista, una conversación más bien con un destacado abogado de la República Dominicana, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Me refiero a Julio César de la Rosa, a quien damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Jorge. Complacido de poder conversar con usted en esta noche. Bueno, hemos visto en los medios de comunicación declaraciones suyas con relación a la propuesta de reforma a la Constitución de la República que ha hecho el ciudadano presidente Luis Abinader. Nos gustaría que nos ampliara. Sabemos que en principio ha dicho que está de acuerdo con esta reforma, pero nos gustaría en detalle que nos diga cuáles son los puntos en los que está de acuerdo y si hay alguno que no comparta. Bueno, esto no es nuevo para nosotros. Ya en el año 2019 nosotros hicimos una sugerencia de modificación de la Constitución a raíz de las elecciones del 2020, donde advertíamos que pudiera eventualmente ya justamente en el mes de marzo del 2019 se da la declaratoria de campaña, de la campaña electoral, y a partir de lo que era un reclamo de unificación de las elecciones, a partir de que el objetivo que se buscaba ya se había perdido, porque cuando eran cada 2 años sí tenía razón de ser para que el liderazgo municipal se pudiera desarrollar sin tener que estar bajo la sombrilla del Ejecutivo, que era la idea como resultado de aquel proceso traumático que se vivió en el 94, que llevó a adelantar las elecciones o reducir el periodo presidencial del presidente Balaguer a 2 años. Entonces ahí hubo una separación de facto de las elecciones. Y luego de celebrarse en diferentes ocasiones, se advertía que realmente no se había logrado nada con esto, más que reducirle el periodo a Balaguer, que el liderazgo municipal no hay forma de que se desarrolle de manera individual, sino bajo la sombrilla del Ejecutivo. Y en efecto, lo dio a demostrar. Y en el año 2020, en las elecciones del 2020, con el tema de la pandemia, entonces ahí nos da más razón de que tuvo que montarse 2 procesos electorales inicialmente, pero un tercero por la suspensión de las elecciones municipales de febrero. Lo que nos motivó a nosotros a hacer una propuesta al gobierno que se iba a instalar, justamente el del presidente Luis Abinader, de que se tomara en consideración varios puntos, y nosotros lo hicimos, están ahí. Primero, unificación de las elecciones. Segundo, la exclusión del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, y esto lo hicimos justificando de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura son miembros de las cámaras legislativas electos por el voto popular, conjuntamente con el presidente de la República, electo por el voto popular, y 2 miembros del Poder Judicial que son escogidos por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, que lo ideal sería que el Consejo Nacional de la Magistratura lo integraran miembros que devengan de la elección popular, inclusive aumentar, en vez de 2 diputados por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado, sean 3, la primera mayoría, la segunda mayoría y una tercera mayoría. Ahí hay realmente una representación del ciudadano que eligió a esos congresistas, pero no al Poder Judicial, que lo designa el propio Consejo Nacional de la Magistratura, y ni hablar del Procurador General de la República, que lo designa el presidente de la República. También planteábamos... Usted sabe que la inclusión del Procurador General de la República tuvo un objetivo evidentemente político para asumir el control del Consejo. Evidentemente, inclusive otorgándole al presidente un voto de calidad. Si había empate 4-4, él votaba nuevamente. Entonces, conjuntamente con esto de las propuestas
habíamos hecho de que el Ministerio Público realmente se pueda establecer su independencia a partir de que su designación no provenga del Ejecutivo. Y encontramos que en esta propuesta adicional a la que nosotros hicimos, porque en ese momento habíamos sugerido que se eliminara el transitorio que impedía que el expresidente Danilo Medina pudiera presentarse más adelante como una forma de que se le planteara algo para que él convocara a la Asamblea Revisora y modificar la Constitución, porque en política amor con amor se paga. O sea, el presidente no va a convocar si no tiene un incentivo. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido ahora, porque ¿con qué nos encontramos? Primero, se acogen 3 de las propuestas que nosotros habíamos hecho: unificación de las elecciones, exclusión del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, la designación del procurador general o procuradora de manera que no sea el presidente de la República, y sobre todo lograr la inmovilidad, porque aún el presidente designa al procurador, puede cambiarlo en 4 años las veces que entienda. Sin embargo, ya con la propuesta que se hace, este no podría ser removido a menos que incurra en faltas graves y sea desvinculado por un juicio político, lo que significa que va a asegurar realmente la independencia del Ministerio Público, en este caso encabezada por el procurador, porque sabe que no van sus decisiones a ser objeto de ataque por parte del Ejecutivo. De la misma forma, entonces, se suma algo que nosotros no habíamos planteado entonces, pero que la respaldamos, que es la reducción del número de diputados. Y nosotros entendemos que el Congreso de la República, que pudiera perfectamente ser unicameral, porque aquí no hay razón para tener 2 cámaras, sino unicameral, y que pudiera plantearse, naturalmente, esto sería quimérico, plantear eliminar el Senado, pero ya como tenemos un Congreso bicameral, pues que se reduzca el número de diputados y pueden perfectamente ser 12 representantes por provincia. Nosotros tenemos más diputados en términos proporcional con la extensión territorial nuestra que países como México, China, Colombia y eso. Entonces, creo que eso está perfecto, pero lo que se agrega, que nosotros nos identificamos, y por eso hemos respaldado esta propuesta de modificación, es incluir el tema de la reelección presidencial como una de las cláusulas pétreas. ¿Cuáles son las cláusulas pétreas? Aquellas que la Constitución dice: no se puede modificar la Constitución respecto a estos temas, forma de gobierno, y ahí mismo incluir que sería que la elección presidencial sería por 2 periodos consecutivos y excluir y sin un periodo con opción de a optar otro, un a otro segundo periodo, pero ya no volver cuando este salga del ejercicio del poder. Y esto puede perfectamente ir junto a esa cláusula pétrea que establece que la Constitución no se puede modificar para cambiar la forma Habría de que gobierno. aclarar, en caso de que el presidente en ejercicio aspire a un nuevo periodo contemplado en la Constitución y no logre el éxito electoral, ¿podría presentarse más adelante a optar por un periodo? Esa sería una salida, que es lo propio de Estados Unidos, que ante la intención de repostularse no lo logra, pudiera entonces presentarse. Esa pudiera ser también un adicional. Pero ¿por qué nosotros hemos apoyado esta propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader? Por lo siguiente: él está renunciando a una posibilidad de repostulación o de postulación más adelante. Modificada la Constitución, que eso nosotros en eso somos coherentes, cuando se modifica la Constitución, ya la Constitución comienza a operar a partir de su proclamación. O sea, que no le afectaría. Lo que ocurrió, pudo Leonel optar por un tercer periodo, pudo Danilo optar por un tercer periodo. Por eso lo de la cláusula, o más bien el transitorio donde Danilo se hace referencia directa al expresidente Danilo Medina,
que para nosotros es una vulneración de un derecho porque lo pone en una situación diferente a la de los otros expresidentes que pudieran perfectamente optar, porque cada modificación de la Constitución es una Constitución nueva, ya borra Qué el pasado. bueno que aclara eso. O sea, a partir de que se modifica la Constitución, entra en vigencia la nueva Constitución Sí. con la reforma y le permitiría tanto al presidente Luis Abinader como a Danilo Medina poder optar Así es. para postularse nuevamente. Así es, porque ya la Constitución que lo eligió ya desapareció, porque la Constitución, aún sea intervenida en un artículo, es una Constitución nueva, porque surgió otro instrumento político a partir de su proclamación. Entonces estamos hablando en este escenario, ¿no?, de que el presidente Abinader, en un gesto que para mí lo enaltece, que da demostraciones de su vocación democrática y, como él ha dicho, de dejar un legado al país en la transformación de nuestra sociedad. El capítulo, el título donde le impediría a él, el candado que él mismo se pone, es un transitorio para similar al que tiene la Constitución del 2015, que le impide a Danilo Medina presentarse. pero entonces Danilo podrá No, presentarse. pudiera entonces ratificarse ese transitorio. Porque la Constitución, o sea, la Asamblea O Revisora sea, es un pero si laboratorio. no se ratifica el transitorio, Danilo Si, Medina queda, si desaparecen, porque los transitorios, como en efecto Claro. son transitorios, dice su nombre, es lo dice. respeto, pero se puede establecer otro transitorio. Ese mismo se puede ratificar, dejar tal cual, mantenerse como transitorio. O si se quiere, se pudiera renovar respecto a la figura o respecto al periodo que él intervino. El presidente, artículo transitorio, el presidente electo en las elecciones de tal periodo está impedido de presentarse a otra elección nacional.